para que aprendan ustedes. Bueno, entonces voy a compartir. Listo. Muy bien, entonces recuerden por favor que la semana del día de hoy yo les pediría a ustedes que abran ¿cómo se llama esto? El Moodle, ¿no es cierto? Ahí está la teoría para que ustedes puedan tranquilamente revisar la información. ¿Qué es lo que habíamos visto? ¿No es cierto? Recuerden que iniciamos un nuevo capítulo, estamos en la semana 9. Habíamos visto primero algunos conceptos del BEL, ¿no es cierto? El BEL se utilizó para, voy rayando, ¿no? Voy haciendo el análisis. El BEL, ¿verdad? Se utilizó con el propósito de establecer una relación entre potencias. Entonces, Graham Bell fue el que inventó de alguna manera esto, ¿no es cierto? Y esto es el logaritmo en base 10 de dos potencias, digamos, potencia de salida sobre potencia de entrada. Y este Bell es adimensional, no tiene dimensiones, por lo que de alguna manera es un poco medir la relación entre dos valores. Pero resulta ser que este Bell es muy grande, entonces se inventó el decibel que es 10 logaritmo, ¿no es cierto?, de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si es que estamos hablando como una relación de voltajes, ¿no es cierto?, y si consideramos que la potencia de salida es el voltaje de salida al cuadrado sobre una impedancia y que la potencia de entrada es el voltaje de entrada al cuadrado sobre una impedancia que es la misma, entonces este dB expresado en voltajes sería igual, ¿no es cierto?, a 20 logaritmo en base 10 de la potencia del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces, esto me permite identificar a ganancias. Entonces, la ganancia de un amplificador puede ser expresada en forma numérica, digamos 10, que sería como una relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o también, ¿no es cierto?, esta ganancia en dBs. Entonces sería 20 logaritmo de 10, ¿sí? Entonces, recuerden que esta ganancia en dBs, el logaritmo de 10 en base 10 es 1 por 20, 20 dBs, ¿ya? Entonces, si la ganancia es positiva, significa que está ganando, pero si esta expresión es negativa, significa que es un atenuador. Es decir, para ganancias mayores que 1, ¿no es cierto?, la ganancia en dB es positiva. Si la ganancia es menor que 1, entonces la ganancia en dB es negativa. Y aquí se habla de una ganancia y aquí se habla de un atenuador. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a hacer el análisis en baja frecuencia, ¿no? En baja frecuencia. Entonces, en el análisis en baja frecuencia vamos a utilizar un amplificador en emisor común. Vamos a hacer el análisis en baja frecuencia. Entonces se dice que la respuesta en general de un amplificador tiene esta forma de aquí, ¿no? Y esta forma se puede ver tres regiones. Una región de baja frecuencia, una región de frecuencias medias y una región de alta frecuencia. Cada una de ellas definida exclusivamente por una pendiente, ¿no es cierto? Esta pendiente es lo que yo quiero determinar y por una frecuencia. Entonces, en definitiva, este diagrama de Bode, que es la frecuencia, y aquí tengo la ganancia, entonces está determinado, si es que es un diagrama de Bode, por unas asíntotas, y la curva real, ¿no es cierto? La curva real más o menos está así, ¿ya? Entonces, en esta curva real, yo puedo decir que este punto corta con la curva real en una frecuencia llamada frecuencia baja, y este sería el punto de menos 3 dB. Es decir, si es que esta es la ganancia máxima, el punto de acá es 3 dB menos de este. Digamos que esto está en dB, entonces esta ganancia está en dB, entonces aquí sería menos 3 dB. Es decir, si esto vale 10, aquí sería 7 dB. ¿Sí? Si esto fuese 10, esto sería 7. Muy bien, esta estructura de la respuesta de frecuencia o esta forma se debe fundamentalmente a los condensadores de acoplamiento y desacoplamiento, es decir, C de base, C sub C y C sub E. Esto es
la respuesta debido a esta a baja frecuencia. Y aquí tengo justamente un espacio que este punto, ¿no es cierto?, también se puede replicar en altas frecuencias. Y aquí aparece una respuesta en frecuencias medias, se llama. ¿Por qué se llama frecuencias medias? Porque si la potencia P0 es esta que está en la mitad, ¿no es cierto?, en la frecuencia central, entonces aquí en estos puntos yo tengo, justo cuando la ganancia baja 3 dB, tengo potencias que han caído a la mitad, P0 sobre 2 o aquí P0 sobre 2. Es decir, si en la mitad tengo frecuencias P0, es decir, la máxima potencia, justo en estos puntos cae a la mitad, a P0 sobre 2. Se llaman frecuencias medias también estas, FL y FH. Y este espacio sería el espacio donde se puede pasar la banda. Esa es la banda. La respuesta del amplificador está dada por este espacio, es decir, el ancho de banda se define como el espacio de frecuencias en donde la señal pasa, ¿no es cierto? Y no se descompone y puede ser regenerada en el otro lado, ¿sí? Pasado esto, frecuencias mayores que FH, es muy difícil regenerar a la señal. Imagínense ustedes una señal telefónica en un sentido, llamas por teléfono, acá recibes la señal de audio. Esa señal de audio que puede ser audible es porque se encuentra dentro del ancho de banda. Cuando ya no es audible, no se entiende, es porque se ha rebasado el ancho de banda. Muy bien, en este espacio de aquí se dice que es la respuesta en alta frecuencia y esta respuesta en alta frecuencia se debe a los condensadores parásitos del transistor. Es decir, el transistor, como ustedes saben, tiene 3 placas, ¿no es cierto? Entonces, colector, base, emisor. Y estos se forman unos condensadores. Aquí tenemos el condensador colector base. Aquí tengo otro condensador que sería colector base emisor, perdón. Y aquí tengo otro condensador que sería el condensador colector emisor. Entonces, estos condensadores que aparecen en frecuencias altas, porque en frecuencias bajas son circuito abiertos, es decir, estos condensadores en altas frecuencias del CCB, punto y coma, el CBE, punto y coma, el CCE, son condensadores que existen siempre en los transistores, pero que en respuestas en baja frecuencia son circuito abierto y comienzan a aparecer más bien en altas frecuencias. ¿Qué pasa en altas frecuencias con los condensadores de acoplamiento? En cambio, estos son cortocircuito, es decir, en frecuencias altas, los condensadores de acoplamiento y desacoplamiento se comportan como un cortocircuito. Entonces aquí depende, en esta región de alta, depende de estos condensadores y además de los condensadores de alambrado, que los vamos a dibujar aquí, ¿no es cierto? Que estos condensadores se los llama como el CWI, que sería el condensador de alambrado de entrada, y el CW0, que sería el condensador de alambrado de salida. Muy bien, entonces, yo tengo aquí que siempre, ¿no es cierto? Si ustedes pueden mirar en la respuesta en baja frecuencia, que es lo que voy a hacer ahora, las señales están teniendo un circuito de esta forma: condensador, resistencia, condensador, resistencia, condensador, resistencia. Aquí no se ve muy bien eso, pero también podemos pensar que el equivalente es algo parecido a esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No es cierto? Yo tendría un circuito, ¿no es cierto? Condensador, resistencia, en donde aquí tengo el 1 sobre SC, si quieren así, ¿no es cierto? O el condensador, que sería 1 sobre omega C, ¿no es cierto? Menos J1 sobre omega C, es una resistencia R, aquí sería el voltaje de salida, y aquí sería el voltaje de entrada. Entonces, la función de transferencia, que es igual al voltaje de salida de S sobre el voltaje de entrada de S, o en función del tiempo, como ustedes quieran hacerlo, ¿no es cierto? Esto sería en función de la frecuencia, sería igual al voltaje de salida, no es más que un divisor de tensión R sobre R más XC. XC, donde este sería XC, ¿no es cierto? La reactancia capacitiva multiplicado por el voltaje de entrada. Aquí está, ¿no? Entonces, reemplazando XC con J, me queda R sobre 1 más 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto? FC.
¿sí? Donde estoy reemplazando simplemente el X y el J está abajo o menos J arriba. Entonces, multiplicado por el V sub I. Entonces yo tengo que el voltaje de salida es igual a R sobre R, ¿no es cierto? Dividiendo todo bueno, aquí en realidad no es 1, sino es R, ¿no? Aquí está, simplemente está, esto hay que quitar, ahí está, ¿ya? Entonces R más esto, entonces sería R menos 1 sobre 2 pi FC y aquí hay un J, ya, muy bien. Aquí está el J, caramba, ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Entonces, esto es igual, dividiendo todo para R, ¿no es cierto?, a 1 sobre 1 menos J sobre 2 pi FCR. Muy bien, esa sería la respuesta de frecuencia en función del tiempo, es decir, que la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, es igual, la ganancia de voltaje es igual a 1 sobre 1 menos J, 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, F 2 pi R por C y por la frecuencia. Listo, aquí está, 2 pi, aquí es 2 pi, ¿no? 2 pi RC por la frecuencia. Muy bien, entonces, si esta es la ganancia, yo puedo tener un módulo, ¿no es cierto? Recuerden que este es un fasor, entonces la ganancia de voltaje es el módulo y su ángulo, ¿ya? Entonces, el módulo no es más que 1 sobre la raíz cuadrada de esta parte de acá. Entonces, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2 pi FRC al cuadrado. Y el ángulo, ¿no es cierto?, sería la tangente a la menos 1, ¿no es cierto?, de, aquí abajo tenemos el ángulo, ¿no? La tangente a la menos 1 de FL sobre F, ¿ya? Entonces yo tengo el módulo, ¿no es cierto?, que sería esta parte, y el ángulo, que sería la tangente a la menos 1 de FL. Bueno, ya veremos qué es FL. Bueno, digamos solo el módulo, por ahora me interesa. Muy bien, según esto, ¿no es cierto?, yo puedo decir que la respuesta de frecuencia, justo en la FL, recuerden que el objetivo de esto es encontrar cuánto vale FL, ¿no es cierto?, justo en este punto, la ganancia de voltaje, la ganancia se ha reducido 3 dB. En otras palabras, si es que hablo yo aquí de ganancia de niveles de voltaje, digamos que esta es la ganancia de voltaje, aquí se ha reducido en valores numéricos, ya no en dB, ¿no es cierto?, a la ganancia de voltaje 0,707 la ganancia de voltaje. O en otras palabras, ¿no es cierto?, se ha reducido 0,707 es la raíz de 2. Entonces se ha reducido un valor de 1 sobre raíz de 2. Esto es igual, si ustedes multiplican o dividen 1 sobre raíz de 2, me van a dar 0,707, que en potencias me da 3 dB. Entonces, ese punto corresponde a 1 sobre raíz de 2. Entonces, la ganancia que está aquí le igualo a 1 sobre raíz de 2. Ahí está, ¿no? La ganancia le he igualado a 1 sobre raíz de 2. Entonces, como esto es 1, es evidente que esto también tendrá que ser 1, ¿no es cierto? Porque esto es 1 más 1 sería obviamente la raíz de 2. Entonces, 1 sería igual, aquí lo pongamos, 1 es igual a 1 sobre, ¿no es cierto?, 2 pi f, y en ese momento, cuando igualamos a 1 sobre raíz de 2, la frecuencia ya no es una F cualquiera, sino sería la FL, la F load, la F baja. FL, ¿no es cierto?, por R y por C al cuadrado. ¿Sí? Entonces elevamos al cuadrado la raíz cuadrada de los dos, me queda que 1 es igual a 1 sobre 2 pi R por C por la FL. De aquí despejo la frecuencia FL, que es el objetivo, y me queda que la FL, ¿no es cierto?, FL es igual a 1, ¿no es cierto?, sobre 2 pi, ¿no es cierto?, R por C. Eso es la frecuencia de corte. Entonces, para este caso, para este tipo de circuitos, la frecuencia de corte, ¿no es cierto?, la FL, frecuencia low, la L es de low, ¿no es cierto?, de baja. Esto es igual a 1 sobre 2 pi R por C. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia es la que he encontrado como respuesta en baja frecuencia. Ahora, muy bien.
esta ganancia de voltaje evaluada en F igual a FL es igual, ¿no es cierto?, a 20 logaritmo de la ganancia evaluada en esto, sería 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2, y me da justamente los 3 dB. Es decir, que con eso yo compruebo que justo en la frecuencia de FL tengo una relación de ganancias de 3 dB hacia abajo, ¿no? Negativo. Muy bien, si reemplazo en la expresión el valor de FL, me queda que la ganancia de voltaje es igual a 1 sobre 1 menos J, 2pi F sobre RC. Pero como FL es 1 sobre 2pi RC, aquí tengo 2pi RC, entonces aquí tendría 1 sobre 1 menos FL sobre F por J. ¿Sí? Es decir, que la ganancia de voltaje también puede ser expresada en función de la FL como 1 menos J, ¿no es cierto?, FL sobre F. Listo, aquí está la ganancia expresada en función de las frecuencias. Con esto, yo lo que hago es encontrar el módulo, ¿no es cierto? Entonces, esta ganancia será el módulo, recuerden, el módulo sería 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 1 más FL sobre F al cuadrado, ¿no es cierto?, y el ángulo. Entonces, el ángulo sería la tangente a la menos 1 de FL sobre F. Ahí está. Entonces, aquí es lo que he representado. Miren, está el módulo y está el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Que si quiero sacar la ganancia en dBs, ¿no es cierto?, la ganancia en dBs, entonces tengo que sacar este valor, multiplicar por 20 logaritmo en base 10. Entonces, la ganancia en dBs, el módulo en dB, recuerden, es 20 logaritmo del módulo de la ganancia, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa 20 logaritmo, ¿no es cierto? Aquí está, de 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no es cierto? El módulo, ese es el módulo, 1 más FL sobre F. Todo este al cuadrado. Entonces, esto es igual a la menos un medio, ¿no es cierto? Todo esto elevado a la menos un medio. Pero este menos pasa acá y me queda menos 20. Pero como es a la un medio, el un medio pasa a dividir al 20 y me queda 10. Entonces, esto sería igual, ¿no es cierto? O en otras palabras, aquí 20 logaritmo, ¿no es cierto?, de 1 más, ¿no es cierto?, FL sobre F al cuadrado, ¿ya? Aquí a la menos un medio, ¿ya? Entonces, todo esto pasa acá y me queda menos 10 logaritmo de 1 más FL sobre F al cuadrado, ¿ya? Así queda. Muy bien. Ahora, como yo estoy haciendo un análisis en bajas frecuencias, es decir, que la frecuencia FL, ¿no es cierto?, en bajas frecuencias, la frecuencia FL es muy pequeña, ¿no es cierto?, la frecuencia FL, ¿verdad? Perdón, la frecuencia es mucho menor que FL, al revés, perdón. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo un análisis, ¿no es cierto?, en frecuencias bajas, es decir, en frecuencias por aquí, en este sector, acá, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Ah, caramba. Bueno, ¿ya? Entonces, aquí se puede ver. Mi análisis, ¿no es cierto?, es de aquí hacia acá. Aquí está la FL. Entonces, la frecuencia, ¿cierto?, la frecuencia F es muy pequeña, ¿no es cierto?, frente a la FL. ¿Ya? ¿Para qué quiero hacer esto? Porque quiero reemplazar algo, ¿no? Entonces dice, si F es muy pequeña frente a FL, entonces FL sobre F es mucho mayor que 1. Entonces, miren, si yo tengo este menos 10 logaritmo en base 10 de 1 más FL sobre F al cuadrado, entonces, y si FL sobre F es mucho mayor que 1, peor todavía si le elevo al cuadrado, entonces le desprecio el 1. ¿Sí? El 1 le desprecio. Entonces me queda que la ganancia es menos 10 logaritmo de FL sobre F al cuadrado. Este 2 pasa acá y sería menos 20 logaritmo de FL sobre F. Muy bien, vamos a graficar esto, ¿sí? Para ver cómo es la respuesta de frecuencia en baja frecuencia. Entonces, la fórmula es esta, ¿no? Es decir, la ganancia de voltaje es menos 20 logaritmo de forma aproximada, obviamente, porque he despreciado el 1, menos 20 logaritmo en base 10 de FL sobre F. Entonces voy a dar algunos valores.
Primero, ¿qué pasa si es que FL sobre F es 1? ¿No es cierto? Entonces sería menos 20 logaritmo de 1. Eso es 0. Entonces, cuando FL sobre F vale 1, estamos en que la frecuencia F es igual a FL. En ese momento vale 0 de vez. Entonces aquí tengo una escala logarítmica en F y aquí tengo la ganancia. Entonces en este punto, fíjese, vale 0. Entonces aquí está el primer punto, este. ¿Ya? Aquí vale 0 de vez. Siguiente punto. Si FL sobre F vale 2, si FL sobre F vale 2, en otras palabras, ¿no es cierto? F es igual a 1/2 de FL, es decir, FL sobre 2, ¿sí? F sería igual, ¿no es cierto?, a FL sobre 2. En ese caso vale menos 6 de vez. Entonces, si FL vale sobre 2, vale menos 6 de vez. Estoy en este punto, ¿ya? El siguiente, si FL sobre F vale 4, aquí, ¿no es cierto?, es decir, 20 logaritmo de 4, ¿sí? Esto vale 12 de vez, aproximadamente negativo. Entonces, 12 de vez estamos aquí, ¿ya? Y finalmente, ¿qué pasa si es que FL sobre F vale 10? Menos 20, logaritmo de 10 sería menos 20 por 1, menos 20 de vez, es decir, por acá, ¿ya? Entonces, con esto trazo una recta y me queda que la respuesta de frecuencia utilizando asíntotas es esta. ¿Qué pendiente tiene esta? ¿No es cierto? La pendiente que tiene esta es 20 dB, porque justo topó en 20, miren, 20 dB, eso está en dB, por una década. Es decir, aquí tengo FL sobre 10 y aquí tengo FL. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio tengo de aquí hasta acá? Una década. Entonces, la pendiente, ¿no es cierto?, es 20 dB por década, o lo que es lo mismo, 6 dB por octavas. Y ustedes ya saben cómo transformar el dB por década a dB por octava. Lo que hay que hacer, 20 es dividir, ¿no es cierto?, para esta relación. ¿Dónde estaba? Acá. Para esta relación de 3,3219, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hacen eso, les va a salir muy parecido a 6 dB por octava. Es decir, 20, si usted coge ¿no es cierto?, 20 dividido para 3 puntos, acá está, vamos a verla, dice para 3.32, 19, 2 igual, sería 20 dividido para 3.32, 6.02, ¿no? Entonces aquí se ve claramente que el valor corresponde a 6 dB, ¿ya? El valor corresponde a 6 dB. ¿Y qué pasó? Chuta, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Aquí está, ya. Entonces, el valor corresponde a 6 dB, ¿ya? Entonces, la pendiente, con esto, ¿qué es lo que saco? Que la respuesta de frecuencia, que esta respuesta de aquí, ¿no es cierto? Que esta respuesta de aquí, que voy a borrarla, ¿sí? Esta respuesta de aquí es 6 dB por década, perdón, 20 dB por década, esta, ¿ya? Y esta FL es igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre 2pi r por c. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Que ya tengo la fórmula y tengo la pendiente. Ahora, también es posible, con esto voy terminando, también es posible hacer el diagrama de Bode de la fase de este ángulo, ¿no es cierto? De este ángulo también lo puedo hacer. Entonces, por un lado está la frecuencia y por otro lado está la fase. O sea, ¿cuál es la fase? El ángulo, ¿no? El ángulo está ahí. Muy bien, si es que yo tengo ahí el ángulo, entonces justo cuando F es igual a FL, ¿no es cierto? Es la tangente, cuando tangente a la menos 1 de FL sobre F, tangente a la menos 1 de 1, sería cuando FL es igual a 1, FL es igual a F, sería de 1, es 45 grados. Cuando la frecuencia es muy alta, ¿no es cierto? Cuando la frecuencia es muy alta, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí que este ángulo tiende a 0. Cuando la frecuencia F es muy alta, 1 sobre algo muy grande es algo que tiende a 0. Entonces, la tangente de algo que tiende a 0 es 0 grados. Y cuando F
Y cuando es muy pequeña, cuando la frecuencia es muy pequeña, tiende a 90 grados. Es decir, cuando la frecuencia F es muy pequeña, algo sobre algo muy pequeño, esto es muy grande. Entonces la tangente de algo muy grande es 90 grados. Entonces, justo esta es la respuesta de frecuencia, de fase, perdón, de la respuesta de un circuito de esta naturaleza. Es decir, condensador, resistencia. Entonces aquí yo puedo ver que si la frecuencia, ¿cuál frecuencia? Esta frecuencia de entrada, ¿no es cierto?, es muy grande, más grande que la FL, ¿no es cierto?, es mucho mayor, entonces el ángulo, es decir, que el voltaje de salida versus el voltaje de entrada, la fase del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, tiende a cero. Si es que es igual a FL, 45 grados. Y si es que es muy pequeña, 90 grados. Muy bien, con esta información ahora voy a trabajar sobre la respuesta de frecuencia, sin antes decir que si yo tengo varias frecuencias FL, porque fíjense en que en el condensador, en el amplificador en emisor común, entonces yo tengo varias frecuencias de FL. FL debido al condensador de la base. Entonces esto va a ser 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Una resistencia, que habría que ver cuál resistencia es, por el condensador de la base, ¿sí? Una resistencia, que habría que ver cuál es la resistencia. Yo tengo otra frecuencia de corte debido al condensador de colector, ¿no es cierto? Este es 1 sobre 2pi, otra resistencia, digamos una resistencia de 1, una resistencia de 2, sobre el condensador de colector, ¿sí? Y también tengo una FLC sub B del condensador de emisor, 1 sobre 2pi, una R3 C sub B. Entonces tengo, fíjense, 1, 2, 3 frecuencias que puedo calcular en baja frecuencia. Entonces dice, ¿cuál es la frecuencia total? ¿Cuál es la frecuencia final? Entonces la frecuencia final, ¿no es cierto?, la FL, es el sumatorio de estas frecuencias. En otras palabras, de las frecuencias FLs, ¿sí? La FL total es la sumatoria de todas las frecuencias, es decir, que FL total sería 1 sobre 2pi R1 por C sub B, más 1 sobre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Una R2 por C sub C, más 1 sobre 2pi R3 por C sub E. Es decir, la sumatoria, aquí está, ¿no? Entonces es la sumatoria y aquí se puede ver que esta es lo que estamos hablando, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Ahora bien, en la gráfica, ¿cómo se puede ver esto? Dice, recuerden que esas tienen una pendiente de menos 20 dB por década. Entonces cada una es menos 20 dB por década y menos 20 dB por década. Entonces yo tendría como 3 curvas. Entonces, ¿cómo sería esto en la gráfica, no? Entonces, como son menos 20 dB por década, entonces digamos que esta es la respuesta de frecuencia, ¿sí? Entonces, la una, digamos que es esta, aquí sería la FLC sub B, por poner algo, ¿no? Acá tengo la otra, que sería la FLC sub C, y por acá tengo la otra, ¿no es cierto?, que sería FLC sub B. Todas ellas tienen una pendiente de 20 dB por década. 20 dB por década y 20 dB por década. Sí, pero son negativas, ¿no? Pendientes negativas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta total? Claro, estas se van sumando, ¿no? Se van sumando. Entonces, yo diría sí. Miren, la respuesta final sería, de aquí hasta acá tengo esta. De aquí tengo 20 más 20 sería 40. Y aquí tengo 20 más 20 más 20 sería 60. Entonces, vamos sumando, ¿no? Entonces aquí tendría 60. Listo. Entonces aquí, ¿qué tengo? 20 dB por década. Aquí tengo 20 más 20 sería 40 dB por década negativas, ¿no? Y aquí tengo 246 sería menos 60 dB por década. Y esta es la respuesta final, pero es una respuesta asintótica, por lo tanto la curva real es una curva que está así, ¿no es cierto? Entonces justo en este punto tengo 3 dB. ¿Ya? Entonces algo así sería
si ustedes tienen la posibilidad de hacer en sus casas con regla, con todo, podrían hacerlo exactamente. Eso es lo que me dice aquí, ¿no? Entonces, para tener más claridad, hagamos este ejercicio. La respuesta de un amplificador en emisor común. Entonces, ojo, vamos a hablar de un amplificador de emisor común. Entonces, este es el amplificador en emisor común y voy haciendo el primer lugar, que sería la influencia del condensador de base. Es decir, que voy a encontrar la FL C sub B, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, aquí tengo este condensador de la base y tengo la Zin, que es la impedancia que se mira aquí. En otras palabras, tengo el condensador de la base y tengo aquí la impedancia de entrada, la Zin. ¿Ya? Aquí estaría un voltaje de salida y aquí estaría el voltaje de entrada. ¿Ya? Recuerden que esta Zin, ¿no es cierto?, para este amplificador es RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con la Zin del transistor, ¿sí? Es decir, que esta Zin ya iremos viendo que es igual. Entonces, la ganancia de voltaje es igualita, ¿no? De la que hemos visto, ganancia de voltaje que es V0 sobre V sub I. Esto es igual a la Zin sobre, ¿no es cierto?, Zin menos J, 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, F y C sub B. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar la FL C sub B, recuerden, tengo que igualar la parte esta con esta parte, definitiva, ¿no es cierto? Esto con esto. Entonces yo tengo que, si igualo la Zin igual a 1 sobre 2pi FC sub B, y despejo ahí la FC sub B, entonces aquí está, miren, yo lo que tengo es que esta FC sub B es 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? 1 sobre 2pi Zin y por C sub B. Y esta sería nuestra frecuencia de corte debido al condensador de entrada. ¿Sí? Yo creo que le escribamos mejor. ¿Ya? Entonces, dice que nuestra FLC sub B se obtiene, acuérdense que como sacando el módulo de esto, igualando a 1 sobre raíz de 2. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Pero para hacer eso es básicamente como igualar esta parte a esta parte. Si yo igualo las dos y despejo esta F se convierte en FLC sub B, me queda, ¿no es cierto?, que es 1 sobre 2 por pi por la Zin y por el C sub B. Esta sería entonces mi respuesta, mi frecuencia de corte debido al condensador de base. Muy bien, que eso es lo que está aquí, ¿no? Aquí. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tal si es que nuestro amplificador le pongo yo aquí una impedancia, una resistencia del generador, una RG? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se alteraría esto? ¿No? Entonces, para tener aquí una RG significa que aquí tendríamos una resistencia y aquí estaría nuestro voltaje. Entonces aquí estaría nuestra RG. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? El voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada sería Zin, ¿no es cierto?, que divide para Zin más RG. Entonces aquí cambiaría esto y me quedaría, ¿no es cierto?, que la ganancia de voltaje sería igual a la Zin sobre Zin más RG menos J, ¿no es cierto?, 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, FC sub B. Muy bien. Entonces, si es que ese es el caso, que tengo una impedancia del generador, entonces recuerden, para encontrar la frecuencia la frecuencia de corte debido al condensador de base, FLC sub B, igual a estas dos. Y me queda que esta F es igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, Zin más RG, que multiplica al C sub B, que multiplica, ¿no es cierto?, al C sub B. ¿Ya? Y esa sería, ¿no es cierto?, una variante. Entonces, esa está aquí. Fíjense, por favor, ¿no? Aquí está. ¿Qué es esto? ¿Ya? Muy bien. La segunda parte es
calcular la FL debido al condensador de colector, que es este de acá. Entonces, ¿qué tengo yo en el colector? Fíjense, por favor. Aquí en el colector yo tengo el condensador C sub C, que está aquí, ¿sí? Tengo la RC, ¿no es cierto?, que está acá, y tengo la RL, que está acá, ¿sí? Y tengo la RL, que está acá. Aquí está. Y este sería el voltaje B de entrada y este sería un B de salida. Entonces, la ganancia para este caso, la función de transferencia sería RL más RC más J1 sobre 2 pi FLC sub C por C sub C. ¿Ya? Entonces, para igualar, para encontrar esta F, hay que igualar esto con esto. Entonces, ¿qué me queda? Que la FLC sub C es 1 sobre 2 pi C sub C RL más C sub C. Entonces, en definitiva, para el condensador de colector, la FLC sub C será igual a 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, RL más RC, aquí está, por favor, no se olviden, multiplicado por el C sub C. Listo, acá está nuestra frecuencia de corte debido al condensador de colector. Muy bien, ya tenemos esto. La tercera sería la FLC sub E. ¿Cuánto vale esta frecuencia de corte? ¿Ya? Entonces, fíjense, esta cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Porque no se puede ver directamente un circuito condensador resistencia, ¿no? Pero, en cambio, para poder encontrar esta frecuencia, se lo hace a través de la expresión de la ganancia de voltaje, ¿sí? Entonces, recuerden que la ganancia de voltaje, ¿no es cierto?, como módulo, es igual a RL', donde la RL', por si acaso, depende de la nomenclatura de ustedes. Para mí, así lo vamos a definir. La RL' no es más que la RL en paralelo, ¿no es cierto?, con la RC, ¿sí? Entonces, recuerden que la RL', que es la impedancia que se mira a la salida, es la RL' en paralelo con la Z de salida del transistor sería, pero la Z de salida del transistor es prácticamente la RC. Ya. Entonces, sería RL' dividido, ¿no es cierto?, para la R chiquita. Ojo, tengo un amplificador con el condensador puesto en el emisor, ¿no es cierto?, más RE, ¿cierto?, RE en paralelo con XC sub E. Esa es la fórmula completa, ¿no? Solo que el paralelo de RE con XC sub E, recuerden que el condensador de emisor es un, el paralelo, este es un, para AC, ¿qué es este condensador? Para alterna es un circuito abierto, ¿no? Entonces, si es que es un circuito abierto, perdón, es un cortocircuito, ¿no es cierto? Para C es un cortocircuito, entonces sería XC sub E en paralelo con RE me da XC sub E, porque este es un cortocircuito, ¿no es cierto? Los condensadores estos XC sub E, XC sub E y XC sub C son cortocircuito a la frecuencia de trabajo, así se define. Entonces, ¿qué significa un cortocircuito? Que es un valor que tiende a cero. Cero en paralelo con algo me da cero. Recuerden que la ganancia de voltaje de este amplificador no es más que la RL' sobre la R chiquita. Así es, ¿no? ¿Y a qué es igual a R chiquita? Por si acaso se hayan olvidado, es el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. ¿Cuánto vale el voltaje térmico? El voltaje térmico es KT sobre Q, ¿sí? Donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón. Este voltaje térmico, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente es igual a 25 milivoltios. A temperatura ambiente de 25 grados centígrados, esto vale 25 milivoltios, ¿sí? Entonces, K es la constante de Boltzmann, T la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón. Evaluado la temperatura ambiente, esto sale 25 milivoltios.
¿no? Por lo tanto, la resistencia R chiquita, la resistencia del emisor dinámica, es voltaje térmico, ¿no es cierto? 25 milivoltios a temperatura ambiente sobre la corriente del emisor, ¿sí? Entonces, no se olviden las fórmulas, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la expresión general de la ganancia. Y esta es la que ustedes habrán aprendido. Solamente les puse, ¿por qué sale esto? Porque el condensador es un cortocircuito. Si es que es un cortocircuito, cero en paralelo con algo me da cero y me queda esto, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, yo quiero calcular la FLC sub B, pero voy a partir de esta expresión, ¿sí? Entonces, miren, X se sube en paralelo con la R segunda. Ah, ya, bueno, me falta acá. Entonces dice, esto es igual, ¿no es cierto?, la ganancia de voltaje, ¿verdad?, a el módulo es RL' dividido para R chiquita más el paralelo. Como este es un cortocircuito, entonces, pero digamos que no es tan 0, 0, sino un valor determinado. Entonces, X se sube en paralelo con RE, como X se sube es muy pequeño frente a la RE, el paralelo me da X se sube. Entonces sería más X se sube. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que la ganancia de voltaje es igual a la RL' sobre R chiquita menos J1 sobre 2pi, como es X se sube. Recuerden, es F, ¿no es cierto?, multiplicado por la C sub E, ¿ya? Entonces, aquí es F por C sub E. Miren, aquí está la F y está justo una expresión muy parecida a la que hemos visto. Entonces, para encontrar F C sub E, no es más que igualar esto. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Que la F L C sub E es igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, R chiquita por la C sub E. Y tengo nuestra frecuencia de corte en baja debido al condensador de emisor. Aquí está, ¿sí? Debido al condensador de emisor. Aquí está nuestra primera frecuencia. Muy bien, ¿qué pasaría, dice, si es que yo le he puesto dos resistencias aquí? Recuerden que es muy común poner esto, ¿no?, para poder controlar la ganancia. Entonces, mi ganancia, para no escribir acá, mi ganancia es igual a RL', R chiquita. La R chiquita, recuerden, es una resistencia que está aquí, ¿no es cierto?, entre la juntura. R chiquita más RE', más X se sube en paralelo con la R segunda. Entonces, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, si yo tuviese un caso como este, entonces aquí tengo X se sube, esta le pongo la R', esta le pongo la R segunda. Entonces, en este caso, la ganancia de voltaje es igual como módulo a RL' dividido para la R chiquita. Recuerden que la R chiquita está aquí. Entonces, R chiquita más R' más R segunda en paralelo, ¿no es cierto?, con XC sub E. ¿Sí? Otra vez, el paralelo de las dos, ¿qué me va a dar? El paralelo de las dos me va a dar XC sub E, porque esto es muy pequeña frente a la R segunda. Ese es el criterio de diseño. Entonces, la ganancia de voltaje me queda RL' sobre R chiquita más RS' más o menos, perdón, menos J, ¿sí?, menos J, 1 sobre, ¿no es cierto?, 2pi por la frecuencia y por C sub E, ¿sí? Entonces, si yo igualo esto con esto, encuentro la frecuencia para este caso. Entonces, la frecuencia baja FL debido a C sub E es igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, RE más RE' que multiplica al condensador de emisor.
y tengo la otra frecuencia para el caso, ¿no es cierto?, de que yo tenga un amplificador con estas condiciones, ¿sí? Aquí está, ¿no? Fíjense, entonces, si yo igualo las dos, me queda FL C sub E, 2pi C sub E RE más RE', ¿ya? Y tengo la otra condición. Muy bien, pero bueno, ahí no termina todo, ahí no termina todo. Dice, ¿no es cierto?, que la ganancia tiene dos tipos de ganancia, ¿no? Una ganancia máxima, la ganancia de voltaje máxima, y una ganancia de voltaje mínima. Chuta, ahí se va complicando un poquito más. Entonces dice, ¿cómo encuentro la ganancia máxima? Entonces recuerden, vamos a quitar esto, ¿no? Entonces, para la ganancia máxima, la ganancia de voltaje en definitiva es igual a RL', RE más RE', más el paralelo de las dos, ¿no? Más el paralelo de las dos. Entonces aquí le estoy dejando en otra forma, que sería RL' más RE más RE', más RE segunda, todo hemos dividido para, ¿no es cierto? Le he pasado esto para acá, x sub b le he dividido acá y acá x sub b. Entonces me queda r segunda, 1 más r segunda sobre x sub b. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si la frecuencia es muy grande? ¿No? Si la frecuencia es muy grande, x sub b, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con x sub b? Tiende a cero. ¿Sí le ve? Claro, porque esto es 1 sobre omega c sub b. Si la frecuencia es grande, esto tiende a cero. Si esto tiende a cero, entonces 1 sobre algo, a ver, entonces si esto tiende a cero, RE, algo que tiende a cero, ¿no es cierto? Me da un valor infinito. Infinito más 1 me da infinito. Una R segunda dividido para infinito me da 0. Entonces, la ganancia máxima se consigue haciendo suposición. Y esta es igual a R' sobre R chiquita más R'. ¿Sí? Esa es la ganancia máxima. Si es que hay una ganancia máxima, también hay una ganancia mínima, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la ganancia mínima? Ahora, la ganancia mínima se consigue haciendo que X, la frecuencia tiende a cero. Entonces, si la frecuencia tiende a cero, X sub b tiende a infinito. Si X sub b tiende a infinito, R segunda dividido para infinito me da 0. 0 más 1 me da 1. Entonces, aquí tengo que RE dividido para 1 me da RE segunda. Entonces, la ganancia mínima, es decir, que un amplificador de esa naturaleza tiene una ganancia máxima, que es esto, ¿no es cierto?, que es la ganancia que hemos aprendido, y una ganancia mínima que es esta, ¿sí? Y esta ganancia mínima tiene una frecuencia de corte también, una frecuencia de corte. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Dice, si es que aquí está RE más RE' más RE segunda, es decir, en otras palabras, la ganancia es la ganancia de voltaje mínima, no es más que, ¿no es cierto?, RL' sobre RE más RE, porque la suma de las dos lo vamos a llamar RE. Entonces, la frecuencia, ¿no es cierto?, la frecuencia en baja debido a esta ganancia mínima es igual, ¿no es cierto?, a 2pi C sub B RE más RE chiquita. Es esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esto, no? Vamos haciendo un análisis. Aquí le voy a escribir, ¿ya? Entonces, digamos que mi amplificador, ¿no es cierto?, en emisor común tiene esta estructura. Todavía tengo 6 minutos. ¿Ya? Entonces, ese es RL, ese es RC, C sub C, R', R segunda, beta, RB1, RB2, el voltaje de entrada y se sube. ¿Ya? Muy bien.
Entonces me dice calcular, ¿no es cierto?, las frecuencias de corte. ¿Ya? Entonces, si me pide calcular las frecuencias de corte, entonces yo diría, ¿no es cierto?, que le puedo calcular de la siguiente manera. Muy bien. Primero, debido a calcular las frecuencias en baja frecuencia, ¿no? En baja frecuencia, ¿ya? Entonces, primero, debido al condensador de la base, ¿ya? ¿Cuánto vale? Dice FL C sub B, XL, ¿no?, es igual a 1 sobre, en este circuito, ¿sí?, 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, C sub B por la Zin, ¿ya? ¿Cuánto vale la Zin? Muy bien, la impedancia de entrada es esta, y la impedancia de entrada del transistor es esta. Entonces, la Zin no es más que RB1, o llamado RBB, que esta RBB no es más que RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con la Zin del transistor. ¿Ya? Ese sería, ¿no? ¿Cuánto vale la impedancia entrar del transistor? ¿No es cierto? Es todo lo que está aquí trasladado para acá, ¿no es cierto? Entonces la Zin del transistor, para poder trasladar lo que está en el emisor hacia la base, hay que multiplicar por beta más 1. Beta más 1, RE chiquita, más RE prima. Esa es la Zin, es decir, como ese es un cortocircuito, entonces esto se anula. ¿Y qué me queda aquí en el emisor? RE' más la R chiquita, vistas desde la base, significa multiplicado por beta más 1. Entonces, para poder mirar desde acá todo lo que está en el emisor, hay que multiplicar por beta más 1. Entonces, tengo la primera. Vamos con la segunda. El condensador FL-C sub C. Entonces, FL-C sub C es igual a 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, RL' por el condensador C sub C, donde RL' es igual a la RL en paralelo con la Z0 del transistor. Esta, de aquí hacia acá, ¿sí? La Z0 del transistor. Bueno, sería RC en paralelo con la Z0 del transistor. Pero la Z0 del transistor es muy alta, ¿no? O sea, sería RC en paralelo con la Z0 del transistor. Pero la Z0 del transistor, ¿no es cierto? La Z, caramba, ahí. Pero la Z0 del transistor es muy grande, es 1 sobre HOE, que es el parámetro del transistor, y esto es infinito. Entonces aquí lo que mide el transistor es algo muy grande. Entonces RC en paralelo con algo muy grande me queda RC. Entonces esto me queda así. ¿Ya? Y 3 me dice, con respecto a FL C sub B, ¿cuánto vale? Muy bien, entonces aquí yo tengo lo siguiente, fíjense, en este caso tengo una ganancia que depende de R', por lo tanto, la ganancia de voltaje, entonces la ganancia de voltaje como módulo es igual a la RL' sobre la R chiquita más la RE', ¿sí? Pero esta ganancia se llama ganancia máxima, porque también hay una ganancia mínima. Esta ganancia máxima corresponde a una frecuencia de corte FLC sub B, ¿sí? Y también yo tengo una ganancia mínima. ¿Cuál es la ganancia mínima? Dice, la ganancia de voltaje mínima es RL' sobre RE más RE. Esta es una ganancia mínima, ¿sí? Esto se cumple cuando la frecuencia tiende a cero y esto se cumple cuando la frecuencia tiende a infinito o es grande. Son dos ganancias que tiene este amplificador, ¿sí? Esto corresponde a una frecuencia de corte FLC sub B'. Entonces, dice, ¿cuánto vale esta de acá? Muy bien, esta frecuencia de aquí es igual a 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, el C sub B que multiplica a RE más RE'. RE más
RE', que eso es lo que encontramos arriba. Aquí está, ¿no? RE, ¿dónde está? FL, aquí, ¿ya? Entonces dice que aquí está, ¿no? RE, ¿dónde está esta? Bueno, qué pena que ya lo borramos. Aquí, esta, ¿sí? FL 2pi RE más RE' por C sub B, ¿sí? Y la ganancia máxima, mínima, corresponde a una frecuencia de corte 1 sobre 2pi C sub B, que multiplica, o sea, esto está aquí y esto estará aquí. Entonces sería RE más RE, ¿sí? ¿Ya? Sería más RE, ahí. Listo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Ahora vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar. Entonces dice, voy a hacer la respuesta de frecuencia en baja, ¿sí? Esa sería la frecuencia o log de f, como usted quiera. Logaritmo de f porque es una escala logarítmica. Este gráfico se debe hacer en un papel semilogarítmico. Semilogarítmico. ¿Qué significa semilogarítmico? Significa que la escala x es logarítmica y la escala y es lineal. Entonces, este papel, esto tiene que hacerlo en un papel semilogarítmico, ¿ya? Entonces, voy a borrar. Usted ya sabe que tiene que hacerlo porque se llama semilogarítmico, ¿no? Entonces, ya vamos terminando. Son las 8:01. Bueno, entonces aquí tengo la ganancia. Esta ganancia puede ser en dBs, como también puede ser lineal. Entonces, la primera ganancia, tengo la primera frecuencia, que sería esta, digamos que es FLC sub B. ¿Ya? Vamos con otro color. La otra, dice con verde. La segunda, digamos que es esta, que es FLC sub C. Muy bien. Y la tercera, que justamente es la que estamos diciendo, tiene dos ganancias, una ganancia máxima y una ganancia mínima. Muy bien, entonces aquí está. Así. Y así. ¿Ya? Entonces, esta es, ¿sí? Y así. Muy bien. Esta frecuencia de aquí es FLC sub E, que corresponde a una ganancia máxima. Pues aquí sería la ganancia máxima. Y esta sería la ganancia mínima. ¿Sí? ¿Por qué la ganancia máxima corresponde al eje? Porque este es un gráfico normalizado. Es decir, la ganancia dividida para la ganancia máxima. ¿Sí? Entonces, si es que es un gráfico normalizado, pues yo tengo la ganancia dividido por la ganancia máxima 1. 20 logaritmo de 1 me da 0 dBs. ¿Sí? Y aquí tengo la ganancia mínima, pero normalizada, ¿no? Es decir, la ganancia mínima dividido por la ganancia máxima, esto en dBs. Y aquí sería negativo, obviamente, por eso sale hacia abajo. Entonces, esta frecuencia de aquí corresponde a la FLC sub B prima. Es decir, recuerden por favor, aquí está. Esta FLC sub B es esta frecuencia de acá. Y esta FLC sub B, C sub B prima, es esta de acá, que le corresponde a una ganancia mínima. Esta le corresponde a una ganancia máxima, ¿sí? Entonces, la ganancia máxima está aquí y el valor de la frecuencia está acá. Aquí está la ganancia, la frecuencia que es la FLC sub B prima, que es esta de acá, ¿ya? Entonces, voy a hacer con blanco la suma asintótica. Entonces, fíjense, aquí tengo la suma, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo me queda la función final? De aquí hasta acá, 20 dBs por deca. Todas son pendientes de 20, ¿ya?
20 más 20, 40 dB por década. ¿Sí? Entonces aquí sería 20 dB por década. Negativo. 20 más 20, 40 dB por década. Entonces aquí viene una pendiente más grande. Menos 40 dB por década. Aquí sería 20 más 20 más 20, hasta acá sería 60 dB por década. ¿Ah? Menos 60 dB por década. Aquí tiene 0 más 20 más 20, 40 dB por década. Entonces otra vez baja a menos 40 dB por década. Esta sería la que estoy haciendo en blanco, la respuesta asintótica de todo el amplificador. Pero la respuesta ya no asintótica, sino la respuesta real sería así. Esta sería la respuesta real del amplificador en emisor común en baja frecuencia. De todas ellas, ¿cuál es la frecuencia de baja? Esta. Aquí recuerden que menos 3 dB. O si es que es numérica, 0,707. Entonces, esta sería la frecuencia de corte total. Es decir, la frecuencia de corte total es igual, ¿no es cierto?, a FL C sub E, ¿no es cierto?, más las otras frecuencias, ¿sí?, más la FLC sub C, más la FL, etcétera, ¿no? Pero como esta es muy grande frente a estas, ¿no es cierto?, entonces esta es la frecuencia de corte total, porque es la que le corresponde el punto de menos 3 dB. ¿Sí? Entonces FLT es esta. Perdón. No sé si aquí tengo algún ejercicio. Aquí, entonces aquí está, miren, sigue lo que yo les digo. Esta tiene dos ganancias, aquí está la mínima y acá está la máxima, ¿no? Y habría que ir sumando asintóticamente para encontrar la respuesta de frecuencia total. Muy bien, esto es la clase del día de hoy. Chicos, entonces ustedes no se olviden de revisar su página web y de el Moodle y de hacer, ¿no es cierto?, su deber, ¿sí? Por favor, vamos a conversar un poquito para ya despedirnos. Bueno, aquí voy a ingresar rápidamente al curso para que veamos el deber. Aquí tengo un deber. Listo, entonces miren, para el circuito de la figura calcular respuesta de frecuencia. Entonces esta es fácil, aquí no hay RE, ¿no? Y aquí sí hay RE, ¿sí? Entonces hay que calcular el diagrama de Bode en un papel semilogarítmico, por favor bien hechito, las asíntotas luego van sumando y luego hacen la respuesta final. Lo mismo con el de abajo, ¿ya? Luego dice diseñar un circuito en emisor común tal que cumpla con los siguientes datos. Entonces aquí esto es para mirar cómo están ustedes con los diseños y realizar el diagrama de Bode de la respuesta de frecuencia del circuito diseñado, ¿sí? Entonces diseñan y sacan la respuesta de frecuencia en baja, ¿no? Aquí tengo dos ejercicios, ¿no es cierto?, que hemos visto la teoría, ¿ya? Entonces, listo, chicos. Cualquier novedad me comentan por el aula virtual, tal vez a través de la presidenta. ¿Por qué no prenden las cámaras? Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Prendan todas las cámaras, por favor. Para ver si es que todavía están despiertos.